Hola a todos, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos al lanzamiento de los Webinars 2018 presentados por Time Manager Practice Management System y Adam Smith Squire Management Consultancy to the Legal Market. Les habla Sergio León, director de Time Manager. Conmigo se encuentra Antonio Leal Holguín, quien es director de Adam Smith Squire, consultora especializada en el sector legal con sede en Nueva York y presencia en Santiago y Bogotá. Es abogado colombiano con cerca de 10 años de experiencia trabajando en derecho corporativo y de proyectos de infraestructura para firmas en Bogotá y Nueva York, como abogado in-house, consultor del gobierno y profesor universitario. Ha hecho investigación y dado conferencias sobre el mercado legal en América Latina y es líder del equipo en el Think Tank Global de Innovación Legal, Law Without Walls. Antonio es abogado cum laude de la Universidad de los Andes en Bogotá y magíster en Derecho de la Universidad de Columbia en Nueva York, donde fue un Harlan Fieldstone Scholar. Antonio, bienvenido. Muchas gracias, Sergio. Estoy feliz de estar aquí y poder compartir con todos ustedes algunas ideas sobre nuestra investigación y análisis del mercado. Y les agradezco a todos los que se han conectado hoy de varias partes de la región. Perfecto, Antonio. Entonces, dando inicio al set de preguntas que tenemos programadas, ¿cuál sería su lectura del estado actual del mercado latinoamericano? ¿Cuál es su radiografía de las firmas legales en Latinoamérica? Bueno, Sergio, nosotros vemos que el mercado latinoamericano está en plena transformación, que se ha vuelto además cada vez más complejo de navegar para las firmas. Y aunque hay diferencias de intensidad entre los países, es un mercado en el que ha aumentado la competencia por varios factores, por la llegada de firmas internacionales, por la competencia de las Big Four, y esta mayor competencia lleva a una fuerte presión de precios generada principalmente por la entrada de nuevos jugadores que están buscando capturar participación en el mercado. Y por otro lado, pues es indudable que los clientes también se han vuelto más sofisticados. Tal vez lo más importante, y es la razón por la cual todos ustedes ven al señor Darwin en pantalla, es que esto ha llevado a un proceso de especiación de firmas. Las firmas están decidiendo en forma muy deliberada cómo competir. Hoy vemos a firmas siguiendo la estrategia de firma independiente, de firma iberoamericana, de boutiques y otras que son ahora parte de una red mundial de 2.000 o 5.000 abogados. Excelente. ¿Y qué es lo que distingue a las firmas sobresalientes? Quisiera contarles inicialmente a todos ustedes de dónde vienen estas ideas. Nosotros en Adam Smith Squire comenzamos a ver que hay unas firmas que se están separando de la manada en términos de desempeño, de ingresos, de rentabilidad, y nos preguntamos qué explicaba ese desempeño sobresaliente. Y lo que encontramos pues son los elementos que les voy a presentar aquí. Y el primero, sin duda, es que hay un enfoque claro, que saben cuál es su negocio, cuál es su posición en el mercado y tienen un plan para competir. Toda la evidencia muestra que las firmas que tienen una estrategia y se apegan a esa estrategia obtienen mejores resultados que aquellas que no la tienen. Y una manifestación de esto de lo anterior es que las firmas sobresalientes son destinos para algo en particular. Los clientes saben qué encontrar cuando las llaman. Esto quiere decir que las firmas genéricas son una especie en extinción porque no le presentan al mercado una propuesta distintiva. Y esta imagen que ven ustedes en pantalla muestra que la concentración de áreas de práctica es un predictor importante de la rentabilidad de la firma. Y vamos a hablar un poco más acerca de rentabilidad más adelante. Pero en otras palabras, es mejor ser bueno en unas pocas cosas que mediocre en 15. Muy bien. Usted me hace pensar en algo que analizo mientras lo escucho y es que puede pasar que las firmas de alto formato generalmente son tomadas como modelos a seguir. Sin embargo, estas firmas tienen mucho músculo financiero, lo que les permite tener esa capacidad de desarrollar áreas para atender las diferentes ramas del derecho, creando equipos con abogados con mucha experiencia y alta reputación, pero no todos tenemos esa capacidad y ese músculo financiero para desarrollar áreas completas y súper expertas con el mejor talento en todas las áreas. Digamos que eso sería algo a analizar. ¿Usted qué opina? En nuestra investigación del mercado latinoamericano, cuando le preguntamos a los clientes de grandes compañías, a gerentes legales de compañías grandes de la región, cuáles son los criterios de selección de abogados,
El número uno fue el conocimiento y experiencia en la materia objeto de contratación. Es decir, lo primero que busca el cliente es pericia. Esto, para responder a su pregunta, Sergio, no quiere decir que todo el mundo tenga que ser una boutique. Lo que quiere decir es que todas las firmas tienen que saber en qué compiten y cómo compiten y ser muy buenas en ello. Y además, el enfoque puede ser interno de áreas de práctica, pero también puede ser externo. Las firmas también se pueden enfocar en determinadas industrias. Una firma puede ser experta en la industria de la construcción y eso implica tener todas las áreas de práctica que requiera un cliente en el área de construcción. O si es experto en el área de minería, pues tendrá un área de ambiental, un área de contratación estatal, de licencias. Si atiende al sector financiero, pues presta todos los servicios complementarios de clientes en el sector financiero. Entonces, la conclusión es que hay que tener claro uno dónde está en el mercado y cómo compite, tener un plan de navegación y enfocar sus esfuerzos. Esta encuesta que ustedes realizaron, Antonio, por favor que nos le cuente un poco al público para que vean la base científica de la encuesta, qué nivel la realizó, qué tipo de empresas y por qué es válida esa encuesta. Nosotros hicimos entrevistas a profundidad en los mercados principales de la región, preguntándole a abogados in-house, particularmente General Counsel de grandes compañías de la región que tienen presupuestos legales importantes, cuál era la forma como se relacionaban con sus firmas de abogados y en particular cómo los seleccionaban y qué criterios utilizaban para esa selección. Ok, muy bien. El tema de hoy, pues, imagino que cubre bastantes aspectos. ¿Usted qué más ha encontrado que distingue a las firmas sobresalientes? ¿Qué otros aspectos se deben tener en cuenta? Lo otro que identificamos es que las firmas sobresalientes tratan su firma como un negocio. Y como sé que en la audiencia hay personas de grandes firmas de la región y de firmas más pequeñas, es importante decir que tratar su firma como un negocio es algo que todos pueden hacer. Uno a veces oye decir, es que no somos suficientemente grandes, es que no tenemos suficientes recursos, pero el punto es cómo utiliza lo que tiene. Todas las firmas tienen recursos, así sean limitados. ¿Qué quiere decir eso, Antonio? O sea, usted dice tratar su firma como un negocio. Yo creo saber hacia usted dónde va y comparto mucho la idea, pero quiero saber si estamos pensando en lo mismo. ¿Usted a qué se refiere exactamente? No, lo primero que implica tratar su firma como un negocio es contratar profesionales para ocuparse las funciones de negocios de la firma. Entonces, las firmas sobresalientes hemos visto que tienen profesionales en tecnología, en finanzas, en operaciones, en recursos humanos, en desarrollo de negocio, etc. Y un punto en el que le quiero hacer énfasis a todos ustedes es que no se trata solo de tener estos profesionales, de contratarlos, sino también de darles suficiente poder, entidad dentro de las organizaciones para que puedan aportar su conocimiento y experiencia. Como decía Steve Jobs, de nada sirve contratar gente inteligente para decirle qué hacer. Digamos que en esto de tratar su firma como un negocio, usted me hace recordar el concepto del non-legal CEO. Dígame si estoy errado o si estoy por la línea. Y es que hace unos años las firmas empezaron a contratar personas fuera del sector legal para que no seamos nosotros como abogados los mismos que gerenciamos, etcétera, sino empezaron a contratar personas que vinieran de otras industrias que trajeran buenas prácticas y hacer benchmark de buenas prácticas. ¿Usted qué opina de eso? ¿Usted qué ha visto? Sí, coincido con usted en que es una tendencia creciente y en mercados legales maduros las firmas sobresalientes tienen unos CEOs importantes. En América Latina es una tendencia que vemos cada vez con mayor fuerza. Hay firmas que vienen contratando ejecutivos especializados en negocios como gerentes. Muchos de ellos tienen MBA de buenas universidades, experiencia en sectores distintos al legal que pueden utilizar al servicio de las firmas. Y yo creo que la razón de ser de esto es que las firmas se han dado cuenta de la necesidad de poner la casa en orden, uno, y dos, que pues, las firmas hoy en día son organizaciones inmensamente complejas que hay que administrar de una manera muy profesional. Y además quiero decirles que pues, el trabajo del gerente de una firma no es nada fácil y que muchas veces hay resistencia al cambio y a adoptar prácticas que son estándar en otros sectores de la economía. Aquí quizás entra a jugar el escepticismo de los abogados, tanto por inclinación como por educación. Es lo que nos enseñan a hacer en las escuelas de derecho.
Y otro riesgo que quiero mencionarles es que a veces las firmas contratan un gerente y creen que ya cumplieron y se vuelven autocomplacientes. Creen que no hay que hacer nada más para tratar su firma como un negocio. Entendido. Para reforzarlo, el término de non-legal CEO, pues es la contratación de gerentes que vengan, como lo decíamos al comienzo, de otros sectores, de otras industrias, de industrias tan diversas como lo que ustedes puedan imaginarse, automotriz, farma, etcétera, que tengan muy buena formación en administración. A eso se refiere el término del non-legal CEO. Allí, Antonio, mi comentario es que es importante que las firmas entiendan que son como cualquier empresa de cualquier sector de la economía. Algo que he detectado a lo largo de los años involucrado, dando servicio al sector legal, es que existe una debilidad desde la academia, desde la formación de los abogados, a quienes forman para ser excelentes en su profesión, pero no los forman para ser empresarios. ¿Usted ahí qué De opina? acuerdo. Sí, coincido con usted que es una falla grande de la educación legal. Hay unas universidades que están haciendo las cosas un poco distintas ahora, pero en general nos enseñan a ser, como usted dice, excelentes abogados, pero nos faltan otras habilidades que complementan muy bien la función legal. Y Antonio, si hablamos un poco más de cada una de estas funciones para llegar a manejar nuestra firma como un negocio, hablemos de tecnología un poco. Sí, bueno, la tecnología dejó de ser un nice to have en firmas de abogados y se volvió un must have. Y la razón es muy sencilla, y es que las firmas sobresalientes conocen su negocio. Y para conocer el negocio de uno, pues es indispensable contar con herramientas que le permitan recolectar y analizar la gran cantidad de información que genera una firma. Y el siguiente paso, pues naturalmente, es tomar decisiones con base en esa información. ¿Y para qué puede servir tener información? Pues para presentar propuestas a precios que tengan sentido para el cliente. Yo oigo con muchísima frecuencia la queja de empresas que dicen que los abogados cotizan una suma fija y después, al final del proyecto, están pidiendo renegociar porque calcularon mal los honorarios. También sirve para enfocar esfuerzos de desarrollo de negocios. ¿Dónde debo yo poner mi atención en desarrollo de negocios estratégicos para la firma? Y por supuesto sirve también para prestar servicios de manera más eficiente y más rápida. Lo increíble aquí, Sergio, es que las investigaciones muestran que en general los abogados somos adoptantes tardíos de tecnología. Y esto es muy riesgoso porque por la forma como está evolucionando el mercado, para muchas firmas adoptar tecnología es un aspecto crítico de su negocio. Es un tema casi que de supervivencia, le diría yo. Si no adoptan tecnología, su negocio está en riesgo. Usted me trae a la mente un caso, hace menos de un año estuve en México visitando algunas de las firmas top 5, una firma de más de 250 abogados. Ellos habían contratado una firma estadounidense en consultoría para firmas de abogados. Y me contaba uno de los socios con sorpresa, pero lo entendía, era que la firma de consultoría había hecho un diagnóstico de su estado de tecnología, de su adopción de sistemas, de Practice Management System, de Document Management System, de sistemas para Knowledge Management, y encontró que ellos sí tenían sistemas. Es decir, no es que estuvieran en cero, ¿no? Pero detectó que los sistemas ya eran obsoletos, de años atrás. La firma le dijo, de consultoría les dijo, por favor hagan una actualización de sus sistemas y si quieren hablemos en unos 6 meses cuando ya hayan logrado la implementación y en ese momento ya puedo darle esa consultoría que usted quiere para ser líder del mercado mexicano. A mí me marcó esa historia y es como, como usted lo decía, tecnología no es un nice to have, no es algo chévere de tener, que sería interesante tener, es un must have, es algo que debemos tener en firmas de abogados. Sí, de acuerdo. Sí, además hay que estar hoy muy sintonizado con los desarrollos tecnológicos para saber qué herramientas pueden apoyar mis procesos y cuáles son las que más se adecúan a mis necesidades. Correcto. En cuanto a otros aspectos claves, Antonio, pasemos a las finanzas. ¿Qué han encontrado ustedes con relación a esto? Bueno, las finanzas son un tema crítico para las firmas sobresalientes y lo que nosotros hemos visto es que
las firmas sobresalientes tienen sus ojos puestos no solo en ingresos y en crecer per se, sino también en crecer en forma rentable. Y lo interesante aquí, como ven todos ustedes en pantalla, es que medir la rentabilidad lleva a la firma a ser más rentable. Las firmas que miden y analizan la rentabilidad tienen utilidades por socios más altas. Entonces, la medición de rentabilidad es una herramienta muy importante de administración de las firmas de abogados. Claro. Hago un paréntesis para decirle a las personas que nos están acompañando, y es que cada uno de estos temas los vamos a profundizar en webinars especializados en cada uno de ellos. Por ejemplo, en el tema de tecnología, vamos a hablar de las necesidades en cuanto a por qué adoptar un Practice Management System para control de tiempos, para control de facturación, para control de knowledge management, para control de flujos de tareas y procesos. ¿Por qué contar con un Document Management System? ¿Por qué tener bases de conocimiento para la colaboración del conocimiento y que sus activos más importantes sean muy bien manejados, tanto el conocimiento como el tiempo, y darle las herramientas a sus recursos, a su recurso humano para que puedan trabajar eficientemente y en colaboración? También les recuerdo, tenemos la opción del chat. Ustedes a través de esta plataforma Zoom nos pueden hacer preguntas. En cualquier momento, por favor, láncennos preguntas para que nosotros las contestemos a lo largo del webinar de hoy y iremos solventando las preguntas que tengan. En este tema de rentabilidad, Antonio, lo que he visto es que las personas, no sé, los encargados de hacer estas propuestas hacia los clientes, o no sé qué approach haya al respecto, pero lo que he visto y lo que yo he visto en el mercado durante estos años es que la rentabilidad es un resultado por accidente, me refiero, es algo que revisan a posteriori y no a priori, algo que no se planea en el momento antes, previo de iniciar las asesorías, sino que revisamos al final cómo nos fue, en vez de planear costos directos e indirectos y poner una rentabilidad meta. ¿Usted cómo lo ha visto? Sí, no, coincido que debe ser también un análisis a priori. Nosotros le recomendamos a nuestros clientes que midan rentabilidad no solo de la firma, sino por áreas de práctica, por clientes, inclusive por asuntos en particular. Y a medida que el mercado se vuelve cada vez más competitivo, yo creo que vamos a empezar a ver que el tema del presupuesto por asunto se vuelve más crítico. Y obviamente saber si el asunto va a ser rentable o no es definitivo para presentar una propuesta que tenga sentido tanto para la firma como para los clientes. Ok, entendido. Sí, allí hay herramientas muy importantes. Allí le traigo a colación algo como el Legal Project Management. En las últimas visitas que hicimos a Legal Tech en Nueva York, que pasó hace un par de semanas, vemos como la tendencia es tener herramientas como esta, manejar los casos como proyectos. Un proyecto permite que usted, o esta metodología de proyectos, le da a usted las herramientas para que usted maneje sus recursos y los planee y los asigne de manera que usted conozca de antemano cuál es el costo por recurso, cuáles son los costos relacionados y usted pueda preguntar o poner una rentabilidad objetivo y el sistema es el que le debe decir cuánto debería usted cobrar por ese retainer, por ese flat fee, porque usted tiene en cuenta las horas por recurso utilizada, usted tiene en cuenta los costos tanto directos como indirectos que están relacionados y así usted cuida esa rentabilidad meta. Allí hay algunos cuestionamientos de, por ejemplo, ¿cuál es la rentabilidad mínima que yo debería tener una firma de abogados? ¿Usted qué opina? ¿Usted piensa que hay un benchmark en cuanto a esto o esto es algo variable según firma? Sí, no creo que haya un número que aplique a todas, además porque pues, los mercados son distintos y los sectores en los cuales compiten las firmas son distintas. No es lo mismo una firma que se enfoque en temas de derecho laboral, por ejemplo, a una que se enfoque en temas de private equity o en temas financieros. Entonces creo que no hay una regla así en general que deba aplicarse. Entiendo. Lo que sí he visto yo en términos de cifras es que la rentabilidad, he visto pisos en promedio que buscan que la rentabilidad, el piso sea del 30%, es decir, la mínima. Si están preguntándose en benchmarks, yo me atrevería a lanzar
esa rentabilidad como benchmark del sector de servicios profesionales. De nuevo, recuerden que estos temas los estaremos tocando en detalle en cada uno de los webinars que haremos en específico de cada uno de estos temas que estamos tocando en la visión general. Si ahora, Antonio, pasamos al siguiente tema, que es recursos humanos. ¿Cuál es su opinión con respecto a recursos humanos como buena práctica? Bueno, esta tiene que ser un área de excelencia en cualquier firma de abogados porque tiene que ver con sus activos más importantes, que son los abogados. Es crítico tener un área muy profesional de recursos humanos porque les permite a las firmas atraer y retener talento. Y además, pues, hacer una selección muy profesional de los abogados, garantizar que haya un fit cultural en esa selección. Y este es un tema que yo creo que se va a volver más crítico ahora que, como ustedes habrán visto, el mercado de abogados laterales se está calentando en la región. Entonces es importantísimo tener un equipo que pueda evaluar si la gente que viene de otra organización puede trasladar sus capacidades a la nueva firma. Y en muchos casos creo que no es así. Además, un área profesional de recursos humanos pues tiene mucho o tiene un papel esencial en garantizar la diversidad dentro de las firmas. Cada vez más clientes y compañías muy importantes, multinacionales, le exigen a sus firmas que cumplan con criterios de diversidad. Y pues otro papel fundamental de un área de recursos humanos es atender los desafíos que implican los millennials para las firmas de abogados. Claro, allí ese tema del millennials lo tocaremos en detalle cuando hablemos de recursos humanos. Usted lo que me hace traer a colación es que es importante no solamente traer al mejor talento. Les recomiendo el libro de Adam Smith Squire, que está escrito por Bruce McEwen. Al final les daremos detalles del libro, donde uno de los detalles que nos dicen es que es importante para esa ventaja competitiva atraer al mejor talento. Sin embargo, no se puede simplemente traer al mejor talento sin haber hecho un análisis si esa persona tiene el perfil y si cumple la cultura corporativa que tenemos en nuestra firma. Porque pues podemos traer el mejor talento, pero si no se adapta a nuestra visión de negocio, al final puede resultar en una unión no exitosa. De acuerdo. ¿Qué opina usted, Antonio, si saltamos de tema ahora al mercadeo digital o al mercadeo en general? Ni siquiera al final tocamos el mercadeo digital. ¿Qué opina usted de la estrategia de mercadeo? En mercadeo, toda la evidencia muestra que las actividades, entre más enfocadas estén al cliente, son mejores y entre más genéricas, pues son menos efectivas. Entonces nosotros en Adam Smith Squire le recomendamos a los clientes que enfoquen todos sus esfuerzos en esas actividades que se concentran más en lo que le interesa al cliente y menos en actividades genéricas que les generan menos resultados. Ok. Y hablando del mercadeo digital, ¿cuál es la opinión de Adam Smith Squire con respecto a esta estrategia? Bueno, buena parte del mercadeo digital es genérico, entonces si bien es supremamente importante tener una buena página web y tener presencia en LinkedIn, nosotros recomendamos que no se descuiden esas actividades que están más enfocadas al cliente, que atienden necesidades más específicas del cliente y de su industria y además que tienen más un enfoque en el cliente que en la firma. Creemos que esas iniciativas dan mejores resultados en mercadeo. Ya. ¿Por qué no hablamos un poco de desarrollo de negocios como estrategia? Bueno, el tema de desarrollo de negocios es crítico, más aún en un mercado cada vez más competitivo. Y ahí nosotros vemos que desarrollo de negocios implica dos cosas. Primero, ¿cómo mantengo a mis clientes actuales? ¿Qué estrategia de fidelización tengo yo? Porque la evidencia muestra que el crecimiento de clientes actuales es mucho más rentable. Y número dos, ¿cómo consigo nuevos clientes? Y para cualquiera de los dos, es crítico que los abogados conozcan el negocio de sus clientes. Y aquí quiero compartirles esta gráfica. La queja número uno de los clientes es que las firmas de abogados no conocen o no se interesan lo suficiente por conocer su negocio. Y esta gráfica es bastante ilustrativa en ese sentido.
la reacción de los clientes y los socios de firmas a esta afirmación fue completamente distinta. Los abogados externos siempre o usualmente entienden los aspectos de negocios. 22% de los clientes estuvo de acuerdo con esta afirmación, mientras que 92% de los socios de firma estuvieron de acuerdo. Es decir, hay una gigantesca desconexión. Algo que hemos visto de las firmas sobresalientes es que se esfuerzan mucho en oír a sus clientes, en implementar programas de retroalimentación, los client feedback loops. Y al oír a los clientes, toman acciones con base en lo que oyen para prestar un mejor servicio al cliente. Muy bien. Tenemos una pregunta, Antonio, y es, ¿cuáles serían, según usted, las actividades específicas que se enfoquen en el cliente y cuáles las genéricas? ¿Qué actividades recomienda que son las que más atención se preste en una firma? Es curioso porque una herramienta muy frecuente en las firmas de abogados es el newsletter. Entonces es una excelente pregunta porque el newsletter es el ejemplo de algo genérico. Y es genérico porque en él pues tiene una cantidad de información que no es necesariamente de relevancia inmediata para el cliente. Entonces, si yo más bien le apunto a hacer un desayuno con los clientes de la industria de la construcción, en las últimas reformas en esa industria específica, pues eso está mucho más enfocado y va a tener mucho más valor para el cliente que un newsletter de 1000 temas que no le dice nada. Esos son como 2 ejemplos de cada uno de las tácticas de mercadeo. Muy bien. Bueno, ya hablamos de desarrollo de negocios. ¿Qué otras características usted ha encontrado en las firmas más exitosas de mercados maduros? Bueno, lo siguiente es el liderazgo. Las firmas sobresalientes entienden que no basta con tener una estrategia, sino que hay que implementarla y eso exige liderazgo. Nosotros vemos las firmas más exitosas en Estados Unidos, en Europa, que tienen unos líderes muy fuertes que han tenido esa visión de, número uno, desarrollar la estrategia y han tenido suficiente liderazgo para implementarla. Y hablar de liderazgo en este contexto quiere decir 3 cosas principalmente. Uno, que los líderes se encargan de mantener la disciplina en el enfoque, de asegurar que la firma diga no cuando tiene que decir que diga no a clientes y asuntos no estratégicos. Y como todos aquí sabemos, tal vez no hay nada más difícil que decir no. Más aún cuando uno como líder tiene la presión de socios que quieren trabajar con clientes que no son estratégicos, que quieren trabajar en asuntos que no son estratégicos. Esta es una primera tarea fundamental de los líderes de la firma, mantener disciplina en el enfoque. Segundo, mantener el impulso de iniciativas de la firma. Un programa de relacionamiento con clientes, de fidelización, no se implementa solo y es importante que el liderazgo o que los líderes le pongan todo el impulso que requiere. Y 3, los líderes de las firmas sobresalientes no toleran ni incentivan mal comportamiento, mal desempeño. No permiten comportamientos antisociales de socios que ponen intereses de la firma, intereses propios primero que los de la firma, que no se comportan como miembros del equipo, y tampoco toleran los líderes de las firmas sobresalientes la mediocridad. Y hemos visto que con cada vez mayor frecuencia retiran a socios con mal desempeño. Ok, muy interesante. Allí hago un comentario y es que en algunos casos socios de firmas me preguntan ¿cómo hago para que mi equipo sea disciplinado en la gestión de control de tiempos, en los flujos de tareas, para que utilicen los sistemas, para que sean transparentes en sus registros de tiempos, por ejemplo, y eso me permita una facturación que fluida y aterrizada? Usted lo dice, es el de la disciplina. Y esa disciplina se logra con un rol de liderazgo. Si el socio tiene que dar ese ejemplo, no solamente de cumplir las buenas prácticas, sino de hacer reuniones de seguimiento, ¿no? De hacer reuniones en las que rutinariamente, ojalá semanalmente, hagan lectura de los indicadores y se los hagan transparentes y los compartan y los discutan con el equipo de trabajo. Y ahí yo leo muy bien su mensaje de liderazgo y de
y motivar el buen comportamiento. Me encanta esa posición que usted ha expuesto. Mm, el, ¿cómo sería el tema de trabajar como una sola firma, Antonio? ¿Cómo es ese enfoque? O la última característica que hemos visto que es común a las firmas sobresalientes es que funcionan como una sola firma. Todo el mundo está remando para el mismo lado. No son esas firmas hoteles para abogados, no son silos independientes, sino que incentivan la colaboración entre sus abogados para resolver problemas complejos de los clientes. Y hay evidencia convincente de que el trabajo en equipo está ligado tanto a la satisfacción de los clientes como a mayores ingresos. Esta gráfica que ven ustedes en pantalla ilustra que entre más áreas de práctica atiendan a un cliente, mayor satisfacción tiene este cliente. Y además, la buena noticia es que trabajar en equipo no solo es bueno para los clientes, sino también para la firma. Esta gráfica muestra que hay una correlación positiva entre el número de áreas de práctica que trabaja en los asuntos de un cliente e ingresos de la firma. Allí la pregunta que nace, Antonio, es ¿cómo va eso alineado con el mensaje inicial de la especialización? Sí, es una muy buena pregunta. No son para nada incompatibles, porque las complejidades del mundo de hoy, el mundo de los negocios, exigen precisamente que especialistas que son muy buenos en lo que hacen colaboren, porque un especialista solo, por muy inteligente que sea, tal vez no puede resolver los problemas del cliente por sí solo, sino que necesita de trabajar de la mano de otros especialistas, de otras disciplinas en su equipo. Y esta es una investigación muy interesante de Heidi Gardner que muestra cómo los especialistas no solo deben ser silos, sino trabajar conjuntamente en esos asuntos complejos de los clientes. Antonio, tenemos una pregunta con respecto, yo creo que al tema de liderazgo, etcétera. Y Sí. es, ¿qué tan útil es el radical honesty en las firmas de abogados? Como, por ejemplo, que el asociado puede darle feedback al socio. Esa es la Sí. pregunta. Bueno, me parece una excelente pregunta. Por ahí anda ese libro de Principles de Ray Dalio, fundador de Bridgewater Associates, y él en su compañía ha implementado esa noción de radical transparency, en la que todo el mundo pues, se puede dar feedback. Yo creo que eso sería supremamente útil en unas firmas de abogados. Además, porque realmente el feedback y la retroalimentación es un regalo que uno le da a la persona y en muchas ocasiones, pues una persona, por ejemplo, que recién salida de la universidad puede tener eh, conocimientos más frescos que complementen la experiencia del socio. Entonces creo que las firmas se beneficiarían en forma muy importante de tener una cultura de radical transparency. Muy bien. Tenemos otra pregunta, Antonio, con respecto al tema financiero, de rentabilidad. Nos preguntan, ¿cómo se debe armonizar la estrategia de la firma con la rentabilidad? Cuando hay clientes que solicitan un trabajo que no es rentable para la firma, ¿se debe ceder por tener el cliente satisfecho o se debe buscar siempre la rentabilidad? Hablo de un cliente frecuente, asesoría permanente. Sí, es una excelente pregunta. Yo creo que una de las dificultades más grandes que están enfrentando las firmas hoy en día, como decía en el tema de liderazgo, es muy difícil decir que no, tanto a clientes como a asuntos no estratégicos. Y por lo menos toda la evidencia muestra que a pesar de que es difícil decir que no, en el mediano y en el largo plazo da beneficios a las firmas. Es decir, si yo logro enfocarme en lo que yo he determinado que es donde debo concentrar mis energías, eso me da resultados. Mientras que si empiezo a decirle que sí a todos los asuntos que no son estratégicos, eso me lleva por caminos que deterioran mi desempeño. Muy interesante. Yo creo que ese es un cuestionamiento que se hacen todos, ¿no? ¿Cuándo sacrificar rentabilidad y cuándo no? Uh -huh. Eh, Claro.
alguna de las aproximaciones que he visto al tema es que inclusive algunos lo llevan a un concepto de, bueno, si bajo rentabilidad e inclusive puedo llegar a una pérdida, se puede tomar, y es mi opinión, Antonio, usted me dirá qué tan errado o acertado es, pues puede tomarse igual como una estrategia de fidelización en algún momento. En algún momento debemos ceder si debemos mantener un cliente y las características del cliente no lo permiten, o inclusive alguna vez discutiéndolo con un socio lo tomaba como inversión en mercadeo. ¿Usted qué opina? Sí, personalmente no estoy de acuerdo con esa estrategia porque es que nada le garantiza a usted que ese cliente cuando le den un precio más bajo que el que usted acaba de ofrecer a pérdida, eh, pues se vaya para otra firma. Yo creo que ahí pues el enfoque no está tanto en el valor que está ofreciendo la firma, sino en otro tipo de cosas. Entonces, nuevamente, y vuelvo al principio de la presentación, lo importante es saber yo dónde estoy en el mercado. Si yo estoy en el segmento de alto valor, pues quizás no estoy compitiendo con precio, a pesar de que se ha vuelto cada vez más difícil estar en ese segmento, y eso es una realidad indiscutible. Y si yo estoy en otro segmento del mercado, pues seguramente el precio es mi forma de competir, caso en el cual yo tengo que tener unas herramientas tecnológicas que me permitan generar rentabilidad. Muy bien. Una pregunta adicional, Antonio, tenemos un par de preguntas más. Nos dicen, comparando las firmas top de Europa y una pequeña en América Latina, Uh-huh. ¿en qué acciones de marketing tienen que enfocarse esas firmas pequeñas para lograr una visibilidad en el mercado similar a las grandes? Bueno, es una muy buena pregunta. Como les decía, yo creo que estas prácticas son transversales a cualquier tipo de firma, porque lo que se trata en el fondo es de manejar su firma como un negocio. Y en el tema específico de mercadeo, la clave está en el cliente. A veces los abogados pecamos de tenernos a nosotros mismos como punto de referencia, que es lo que me interesa a mí. Eh, y nos olvidamos de que hay que oír al cliente, de entender cuáles son sus necesidades. Entonces a una firma pequeña yo le diría, oiga a sus clientes, hable con ellos, pase una mañana hablando con sus clientes, entendiendo los temas del negocio del cliente. Yo le garantizo que no hay nada que el cliente aprecie más. Y si es una firma pequeña que tiene un enfoque en una industria, por ejemplo, pues conocer muy bien esa industria y generar contenidos relacionados con esa industria que le den valor a su cliente. Muy bien. Otra pregunta que tenemos es, en un contexto de país como el venezolano, ¿qué sugerencias da para mantener nuestras firmas, reducirnos, ser más activos, ser más innovadores, aguantar, ser más estratégicos o buscar nuevos horizontes? Bueno, Pregunta una compleja. pregunta Pregunta compleja, compleja. sí. Sí. Y pues toda nuestra solidaridad con el pueblo venezolano. Eh, yo creo que es muy difícil dar una recomendación genérica, porque habría que conocer cuál es la realidad que está viviendo la firma en particular. Puede que esté en un segmento en el que resulta que las cosas están funcionando. Puede que esté en un segmento que definitivamente no tiene futuro en la situación económica actual de Venezuela. Entonces yo, pues sinceramente creo que es algo que habría que ver en detalle y que no hay una solución de talla única que uno pueda dar. Sí, de acuerdo, dependiendo del enfoque del área legal en el que estén trabajando. Habrá algunas áreas en las que definitivamente habrá que buscar diversificar, es lo que se me ocurre a mí como consultor estratégico en algunos años de mi experiencia profesional, y es hacer estudio de mercado para ver dónde hay oportunidades que el mercado esté necesitando asesoría legal y dónde definitivamente por el estado de la economía y las acciones de gobierno se haya cerrado la brecha y el mercado. Sería como Sí, de una acuerdo. opinión, una opinión general. Así es. Una pregunta, Antonio, adicional, y es, ¿cuáles serían las recomendaciones para una firma recién fundada que surge quizás de una firma grande? ¿Es posible exportar esos puntos ganadores de las firmas grandes y exitosas a una firma pequeña? Absolutamente, absolutamente es posible, y no solo posible, sino necesario.
porque una firma nueva lo que sí necesita es tener enfoque, es administrarse como un negocio. Muchas veces las firmas que son, que salen de firmas grandes cometen el error de tratar de imitar cosas pues que no tienen sentido, como tratar de imitar la estrategia de otros, cuando lo importante es tener su propio enfoque, saber cómo van a competir, dónde van a competir y adoptar prácticas que les permitan administrarse como un negocio. Yo creo que todos los puntos que hemos tocado hoy aquí son importantes también para una firma recién fundada. Muy bien. Una pregunta adicional y es, ¿qué práctica tienen estas firmas sobre salir a la nube en infraestructura y aplicaciones? Es una muy buena pregunta. Los abogados, pues como decía, somos adoptantes tardíos de tecnología y el tema de la nube sí que nos ha costado trabajo. Le tenemos poca confianza a la nube, pero yo creo que ya se ha vuelto algo necesario y poco a poco las firmas en mercados sofisticados se han dado cuenta que inclusive es más seguro tener la información en la nube que en servidores en su oficina. Entonces creo que es algo en el que estamos dando la vuelta bastante rápido. Muy bien. Y pues lo que hemos visto es que ya hay una aceptación. Nosotros en nuestra experiencia en Time Manager en 10 países de Latinoamérica, hemos visto que las firmas en Latinoamérica ya han entendido que la nube es segura, que los proveedores de nube tienen la infraestructura para proveer esa seguridad y romper ese paradigma de que mi información va a estar expuesta, etcétera. Los grandes jugadores tienen su infraestructura basada con proveedores muy fuertes, por ejemplo en hosting, donde los esquemas de seguridad son de nivel militar. Y generalmente pues se pueden buscar proveedores en Estados Unidos, en mercados donde la infraestructura de tecnología es bastante robusta y donde las exposiciones a riesgo se volcaron hacia el manejo y buenas prácticas locales del cliente. Buen manejo de claves seguras, manejos de computadores con las buenas prácticas que se deben adoptar para evitar pérdida de información, etc. Bueno, Antonio, creo que hemos llegado al punto de llegar como a hacer un resumen de lo discutido. Sí, entonces para recapitular, ¿cuáles son las características de las firmas más exitosas? Número 1, tienen un plan para competir con enfoque. 2, tratan su firma como un negocio. 3, tienen líderes capaces. 4, conocen su negocio. 5, conocen el negocio de sus clientes. Y 6, trabajan como una sola firma. Ese era el mensaje que teníamos para todos ustedes hoy. Demos espacio a unas preguntas de cierre. Nos preguntan cómo poder romper paradigmas en una firma de abogados ya consolidada. ¿Cómo cambiar el mindset y flexibilizarse un poco, pensando en los millennials y en aquellos asociados que serán socios después? El trabajo en saco y corbata, entre comillas, tiene que pasar a segundo plano, ya que el cliente necesita a quien se maneje al mismo nivel que ellos. Bueno, es una buena pregunta y nuevamente creo que depende de cada firma, de su cultura, de la cultura de sus clientes. No creo que haya una regla que aplique nuevamente a todos en ese sentido. Pero sin duda, pues las nuevas generaciones tienen un papel importante que jugar en adaptarse a sus clientes y en adaptar sus organizaciones al tipo de clientes que ellos estén atendiendo. Muy bien. Igual sí están pasando tendencias. Hay firmas en Europa como el Riverview, se llama una de ellas, Sí. donde el modelo se ha flexibilizado muchísimo. Sí, bueno, esos son otro tipo de proveedores de servicios legales. Los Axioms del mundo, Riverview Law, como usted dice, que no están basados en el modelo de una firma de abogados tradicional y parte de su propuesta al mercado del talento es que son lugares donde pueden los abogados tener mayor flexibilidad y ese tipo de cosas.
Sí, yo, Eduardo, quien hizo la pregunta, lo invito a que vea el esquema de Riverview Law, Ujú. firma Sí, europea. excelente compañía. Investíguelo y allí va a tener gran información si usted está pensando en flexibilizar la operación de su firma. Es bien interesante. Sí. Otra pregunta. Dice así, al hacer el research, ¿qué detectaron están haciendo las firmas para retener talento? ¿Qué valoran y buscan los abogados jóvenes? Bueno, es un tema, es una pregunta muy importante y un tema supremamente difícil. Eh, Uno de los puntos que hemos encontrado nosotros es que los millennials quieren flexibilidad por encima de otras cosas. Entonces, puede que no sea ni siquiera la frase del work-life balance, sino más flexibilidad, que puedan trabajar quizás desde su casa o a horas que no necesariamente coincidan eh, con las de la mayoría de la firma. Ese es un punto importante. Eh, y lo otro que hemos visto también es que las firmas han hecho esfuerzos por vincularse a actividades sociales que le permitan a las personas que trabajan en sus organizaciones no solo sentir que están trabajando en temas de particulares y de empresas, sino también que están contribuyendo a causas sociales con las que pueden conectarse, por así decirlo. Esa es una tendencia importante que estamos viendo. Muy bien. Otra pregunta. Ante la posibilidad de internacionalizar mi firma, ¿cuáles horizontes ve atractivos en el entorno mundial? Ok. La tendencia de internacionalización y consolidación es tal vez la más importante que estamos viendo en la región. En esta investigación de la que les contaba, le preguntamos a los clientes qué opinaban de esa tendencia. Y lo más interesante fue que encontramos opiniones ambivalentes en relación con la internacionalización. Es decir, no todos los clientes creen que sea positivo tener una firma que tenga oficinas en distintos países de la región, por ejemplo. Eh, entonces, eso número uno, hay que entender muy bien quiénes son mis clientes y cómo ese tipo de movidas le podría agregar valor a ellos o no. Y dos, yo creo que el tema de las fusiones y las alianzas, y de hecho acabo de publicar un artículo sobre esto, no se debe mirar desde un componente emocional, es decir, la razón para hacer una fusión no es el miedo, no es pensar que todo el mundo lo está haciendo y entonces que me voy a quedar atrás, sino que realmente tiene que volver a esta idea de mi enfoque, de cómo estoy compitiendo yo y cuáles son mis objetivos estratégicos. Y si dentro de mis objetivos estratégicos está lograr ciertas cosas que puedo lograr con una fusión, entonces lo puedo considerar. Ahora, hay distintos modelos eh, que se ajustarán más para unas firmas que para otras. Para algunas tiene mucho sentido volverse parte de un conglomerado mundial de firmas de abogados. Para otras no tiene nada de sentido. Es perder una cantidad de clientes, de recomendaciones y recomendaciones de, de clientes. Entonces, el tema de las alianzas y de las fusiones hay que analizarlo muy bien con base en, número uno, cuál es mi posición en el mercado y número dos, cuáles son mis objetivos estratégicos. Aquí hay una pregunta que, que creo que está muy bien tratada en el libro de Mundos del Mañana de Bruce McEwen. Y es, en temas de billing, nos preguntan, Antonio, Uh -huh. ¿qué está dominando? ¿Flat fees por proyecto o hourly fees? Hourly fees es la tarifa Sí. horaria. Es un área muy curiosa porque desde hace muchísimos años vienen prediciendo el fin de la hora facturable. Y pues la hora facturable sigue fuerte y robusta en la mayoría de los mercados. Y yo le diría que para muchas firmas va a seguir siendo la regla, y sobre todo para las firmas más de élite. Precisamente porque los clientes van a esas firmas por su conocimiento, por su experiencia, por su entendimiento de determinados temas, determinadas industrias. Y en consecuencia puede que en la contratación de esas firmas el criterio fundamental no sea el precio. Pero
otro tipo de firmas que no están en ese segmento muy pequeño de las firmas élites, yo creo que la hora facturable sí ha perdido mucha fuerza y hoy en día las alternative fee arrangements pues son la regla, o por lo menos compiten en forma muy importante con la hora facturable. Entonces, como en muchas otras cosas que hemos hablado, depende mucho del segmento del mercado en el que yo estoy y el tipo de servicio que yo estoy prestando. Ok, muy bien. Y en uno de los puntos que menciona Bruce McEwen en su discusión de los hourly fees es que aunque existía una tendencia a que todo se iba a convertir hacia flat fees o retainers y el cliente tuviera una mayor tranquilidad o dominio de cuánto iba a ser el valor a pagar por los servicios, el hourly fee, lo que muestran las estadísticas y la tendencia es que va a seguir siendo parte importante de la forma de facturación, que Sí, no va a desaparecer. sí, sí, entre otras porque muchas firmas siguen haciendo mucha plata con la facturación por horas y además está completamente ligada al modelo de negocios de las firmas de abogados, de la mayoría de las firmas de abogados. Entonces, es difícil que desaparezca algo que está funcionando a pesar de todas las presiones y por otro lado, pues que está tan intrínsecamente ligado a la forma como las firmas de abogados hacen negocios. Muy bien. Y bueno, vamos a dar paso a un par de preguntas más para dar cierre y cualquier otra pregunta que nos llegue con gusto la responderemos a cada uno de ustedes vía los correos electrónicos que tienen inscritos. La penúltima pregunta es, Antonio, ¿vale la pena contar con una estrategia de marketing de contenidos para redes sociales o es mejor enfocar nuestros esfuerzos en otra área? Depende mucho de qué tipo de firma sea la que está haciendo la pregunta y de qué segmento del mercado le apunte. Por ejemplo, si yo soy una firma que le estoy apuntando a los emprendedores, a las startups en mi mercado, seguramente yo tengo que tener una estrategia de medios digitales porque esa es la forma como me van a conocer mis potenciales clientes. Si soy una firma élite, seguramente no es tan relevante tener presencia diaria en Twitter, por ejemplo, o tener artículos en redes sociales porque pues ya los clientes conocen, saben de la marca potente que tiene la firma y por otro lado seguramente pues no están en Twitter los que toman la decisión de contratar. Entonces depende mucho del tipo de firma que esté haciendo la pregunta. Muy bien. Nos preguntan si hemos hecho estudios o tenemos listas de las soluciones IT de Time Management, Artificial Intelligence, Machine Learning, Code Justice, Project Matter Management, etcétera, y que si podemos compartir la lista. Sí, tenemos listados de cuáles son los jugadores en las diferentes regiones. Con gusto, Marcel, les compartimos un listado de qué jugadores hay en el mapa según los diferentes temas, como bien lo has enunciado. En Artificial Intelligence, Machine Learning, ya hay bastante tracción en Estados Unidos. Hay una solución interesantísima llamada ROS. ROS se basa en la plataforma de inteligencia de negocio, inteligencia artificial, disculpen, desarrollada por IBM. Y ROS es la primera solución que ha sido ya adoptada en el mercado para el mundo legal con base en inteligencia artificial, con machine learning, es decir, lograr que a través de algoritmos las máquinas nos puedan responder preguntas ya referenciadas al mundo legal, haciendo preguntas con lenguaje natural. Eso es como el resumen de inteligencia artificial, que con gusto lo tocaremos en el capítulo de tecnología de los webinars 2018. Con esto cerramos, Antonio. Ahí a propósito de eso, Sergio, les recomiendo a quienes estén interesados en ese tema, hicimos una investigación con Latin Lawyer sobre
las actitudes y el nivel de adopción de inteligencia artificial entre las firmas élites de América Latina, que está en la última revista de Latin Lawyer. Perfecto. Si sabemos qué firmas de la TAM están más empapadas en estos temas, bueno, allí Antonio respondió, iremos compartiéndoles a ustedes, a los inscritos, más contenido, les irán llegando newsletters con respecto a estos temas y seguiremos respondiendo estas preguntas para las que ustedes puedan hacer benchmark del mercado. Antonio, muchísimas gracias por este espacio, fue bastante interesante. Muchas gracias y muchas gracias a todos los oyentes que amablemente se conectaron. Correcto, gracias a todos, muchísimas gracias por su tiempo. Prometemos resolver nuestros retos técnicos en los próximos. Como todo buen inicio, aunque hicimos varias prácticas, tuvimos allí un traspiés, pero bueno, lo logramos solucionar. Gracias por su paciencia. Con esto cerramos esta primera edición de los Webinars 2018. Muchas gracias a todos por participar. Cada uno de ustedes recibirá una copia de la presentación en sus correos electrónicos. Allí en pantalla ven nuestras redes sociales. Por favor, síganos. Les recomiendo muchísimo este libro de Bruce McEwen, una lectura yo creo que obligada, a mí me encantó, lo pone uno a pensar en bastantes temas. Y por favor, no dejen de escribirnos con sugerencias de próximos temas. Estamos abiertos a que ustedes nos digan sobre qué quieren discutir y con gusto lo tomaremos en cuenta. Un gran saludo a todos en Latinoamérica, a los que nos escucharon. Nos encontramos en los próximos webinars 2018 presentados por Time Manager Practice Management System y Adam Smith Squire Management Consultancy to the Legal Market. Hasta la próxima y gracias.